Ustedes han leído El Quijote de Miguel Cervantes y Saavedra. Bueno, ahí hay una frase muy famosa que atribuyen al Quijote que dice que le refiere a Sancho: con la iglesia hemos topado. Solo que la iglesia con la que topa el Quijote y Sancho Panza es una iglesia de piedra, no es la iglesia con I mayúscula. Tenemos a el padre Numa Molina de invitado el día de hoy y quisiera preguntarle en primer lugar si se ha topado con la iglesia y con cuál se ha topado, si con la de piedra o con la institución. Me he topado con la institución, ¿no? Y me he topado con la iglesia pueblo de Dios. Con el pueblo te encuentras con la fiesta, te encuentras con la alegría del compartir, te encuentras con la solidaridad como elemento fundamental. Con el pueblo te encuentras con una cantidad de energía que le viene de la fe, una fe inquebrantable, no solamente la fe en Dios, sino la fe en ellos como obra de Dios. Porque yo siempre tengo ese modo que creo que es razonable de entender la fe. No es solamente que tú tienes que tener fe en un Dios que se queda por allá en las nubes, no. Tú crees en Dios porque yo soy obra de Dios. Luego, mis manos son un milagro, mis pies, mi inteligencia, mis sentidos, mi piel es un milagro. Todo yo soy un milagro. Luego, si yo tengo fe en esas potencialidades que Dios me dio, desde ahí me levanto y desde ahí celebro y desde ahí soy incapaz de perder la esperanza. La otra iglesia, institución con la que me he topado, pues es lamentablemente muchas veces una iglesia que está viviendo una etapa como de invernadero. Pareciera que se quedó en la historia, no toda. De verdad que me encuentro con sacerdotes y con religiosas, sobre todo religiosas que están en los barrios más inhóspitos, en las comunidades rurales más perdidas, en los llanos adentro, y allí con esa fe te las encuentras construyendo comunidad y trabajando por la gente, ¿no? Párrocos que están en poblaciones, yo diría, perdidas en la geografía nacional, y ahí están soñando con el pueblo, construyendo con el pueblo, celebrando con el pueblo, celebrando la vida y acompañándolos en el dolor también, acompañándolos en el sufrimiento. Entonces, ya te digo, mi encuentro ha sido ese encuentro con la iglesia pueblo y con la iglesia institución, ¿no? La iglesia muro es la que menos molesta. La iglesia muro, la iglesia edificio, pues bueno, ya tú sabes, hasta hace poco fui rector de San Francisco, y con esa iglesia muro lo que me encontré pues, fue con un trabajo duro de restauración que afortunadamente con la ayuda del gobierno nacional se pudo llevar a término, sobre todo de la Dirección de Cultura de la Cancillería, que fue la que gerenció todo eso. Ahí me encontré con unos muros preciosos porque me hablan de historia de Venezuela, sí, con una riqueza cultural e histórica increíble, y que más bien lo que necesita es ser, diríamos, desempolvada para que el pueblo caraqueño y el pueblo venezolano conozca mucho más todo lo que hay ahí de historia escondida detrás en esos muros, ¿no? La iglesia en su sentido más genuino, digamos así, cuando se define, lo hace diciendo pueblo de Dios en marcha. La iglesia es el pueblo de Dios en marcha, ¿no? Y entonces pareciera haber una contradicción, porque con lo que estás diciendo, tiene fe en un Dios, y tiene fe, por supuesto, en una creencia, pero encuentras que hay como una contradicción, un antagonismo
entre la iglesia tal como se conoce hoy por hoy y ese pueblo de Dios en marcha. El pueblo de Dios con el que te consigues en Ciudad Caribia, por ejemplo, pareciera que no tuviera que ver con esa iglesia que estás definiendo. ¿Es así o cómo es el tema? Sí, mira, la primera cuestión que es de concepto es que no hemos terminado todavía de entender la iglesia como pueblo de Dios. Y eso no se debe al pueblo de Dios que no se asuma como iglesia. La culpa la tiene la iglesia institucional. Muchas veces en América Latina pretendemos que el pueblo se sienta, que la iglesia o que el pueblo cristiano se sienta iglesia, ¿no? Y que sienta que ellos son la iglesia. Y pretendemos que sí, que sientan que son iglesia. Pero hay dos obstáculos. Uno, histórico. Hace 500 años que llevamos diciéndoles que la iglesia son los curas y las monjas. Y segundo, no termina de dar el paso el clérigo ante su clericalismo que ha recibido o que hemos recibido desde el seminario. Lamentablemente yo creo haberme deslastrado bastante de ese clericalismo que tanto mal ha hecho a la iglesia y que el Papa Francisco tanto ha fustigado, ¿no? Porque es un modo de, clérigo quiere decir separado, es como de otro nivel social. Incluso se puede prestar eso para que un joven busque el sacerdocio no porque quiere servir, sino para subir de un estrato social, ¿no? Es una concepción piramidal de la iglesia que era la concepción de antes del Vaticano II. Entonces, cuando nosotros entendemos la iglesia como pueblo de Dios en marcha, en camino, es que así tiene que ser. Es la figura del pueblo hebreo en camino hacia la tierra prometida, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero hoy es que el Moisés es Jesús y es el pueblo que camina con Jesús hacia la construcción de una humanidad nueva. Lo que pasa es que el pueblo quiere ser un pueblo de Dios en camino y hay una institución eclesial que no lo deja caminar. Porque le pone un derecho canónico con más de 1000 cánones, porque le pone 1000 trabas. ¿Cómo hace el pueblo para caminar así? Son las propias ataduras, pareciera, por lo que dice Numa Molina, nuestro invitado del día de hoy, sacerdote jesuita. Vamos a seguir profundizando sobre ese tema después de identificar al prestador de servicio. ¿Sabes cómo es este tiempo? Un tiempo muy acotado. Vamos y ya regresamos. Gracias por seguir allí acompañándonos hoy en esta conversación con Numa Molina, sacerdote jesuita y camarada, muy vinculado con nuestro proceso de transformaciones, que por cierto Chávez nombró en algún momento, y esto lo digo un poquito para contextualizar lo que vamos a conversar, Chávez nombró a Jesús en alguna oportunidad, a Jesús, el hijo del carpintero, dijo que era el primero de los socialistas. Y con ese sello se quedó ese Jesús, el Nazareno, para las generaciones venezolanas. Pero tú te referías a un aspecto y mencionabas, por ejemplo, el caso de monjas y sacerdotes que están comprometidos, que viven en los barrios, que viven en comunidades realmente empobrecidas y que son uno más dentro de esas comunidades. Pero no se ven. Los que se ven, los que nos muestran los medios, son generalmente a esos sacerdotes, o sobre todo las monjas, también algunos sacerdotes, pero sobre todo algunas monjas que van a guarimbiar y salen por ahí aupando y aplaudiendo a quienes queman niños en las calles o queman animalitos en las calles, en fin, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que hay esa enorme contradicción, ese enorme abismo entre una iglesia teóricamente perfecta, digámoslo así, y una iglesia que nos conecta con un tipo de sacerdotes, de monjas que desdicen del mismo ejemplo de Jesús. Yo creo, primero que nada, ahí ha habido un interés político-mediático por dar a conocer esas actitudes que no son nada cristianas, de sacerdotes bendiciendo a la violencia,
y obispos y religiosas acompañando procesos violentos. Mire, quien se ponga en cualquier parte del mundo a favor de un proceso que no conduce a la paz, está en contra de Cristo. Miren, Jesús cuando se aproximó a Jerusalén, ya en aquellos últimos días que él sabía que lo iban a matar, el Evangelio narra en uno de sus pasajes más dramáticos, cuando Cristo se aproximaba a Jerusalén, ya próximo a que lo mataran, y él desde un montículo mirando Jerusalén proclamó aquella famosa frase: Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que te conduce a la paz, pero ahora tú no entiendes qué es lo que te conduce a la paz. Es decir, y lloró, dice que Jesús lloró. Jesús llora cuando no acontece la paz. Jesús llora ante los que se ponen en contra de la paz. Es injustificable que alguien que se llame cristiano esté aupando procesos que no van a llevar a la paz. ¿Cuál es el primer saludo de Jesús resucitado? Cuando se aparece a los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos: la paz esté con ustedes. Y se lo repite 3 veces. Y recuerde que 3 en el Evangelio tiene un significado de plenitud. Es decir, que la paz plenamente esté con ustedes. El proyecto de un cristiano, donde quiera que esté, tiene que ser por la paz. Y la paz no va a acontecer con que tú irresponsablemente estés bendiciendo la violencia, ¿no? O sea, es la cosa más contradictoria que podría darse en alguien que diga que tiene fe o que es seguidor de Jesús. Probablemente eres muy religioso. Yo siempre hago una diferencia ahí entre lo religioso y lo cristiano. Hay gente que es muy católica, pero no es cristiana, porque viven de una religión, cumplen unos preceptos, van a misa el domingo, se confiesan cuando hay que confesarse. Se dan golpes de pecho. Se dan golpes de pecho, bautizan a sus niños, buscan al cura para que les bendiga agua, se llevan unos botellones inmensos de agua bendita para la casa. Ritualistas. En eso pasa su cristianismo, en eso basan su cristianismo. Eso es religiosidad, puede ser religiosidad popular, pero mire, lamento mucho, si esa religiosidad popular no está acompañada de obras, de amor, de servicio al prójimo en lo puntual de cada día, no tiene ningún sentido y eso no se puede llamar cristianismo. El cristianismo, o a los discípulos, a los que por primera vez llamaron cristianos en Antioquía de Filipo, fue justamente porque veían cómo se amaban, veían cómo se ayudaban, veían cómo servían, veían cómo todo lo que tenían lo ponían en común para que ninguno pasara necesidad. Y ahí es donde algunos teóricos socialistas han dicho, bueno, pero si ese pasaje es un pasaje que coincide perfectamente con el socialismo del siglo XXI, ¿no? El hecho de poner todo en común. Hasta allá no hemos llegado todavía. Ojo, estamos muy lejos de eso, tanto en el cristianismo como en lo político. En el cristianismo sí tenemos las experiencias, de hecho, que se dieron en el desierto con los monjes, de ponerse a vivir en comunidad, de hacer el voto de pobreza y ponerlo todo en común, pero queda todavía mucho egoísmo que está ahí oculto en nuestro corazón y que sale a flote en muchos momentos de la vida cristiana. Entonces, yo creo que por ahí va. Comenzamos refiriéndonos a la iglesia con la que te has topado, ¿no? En tu caso, personalizándolo, pero con la que nos hemos topado todas y todos de alguna manera. Y esa personalización del tema de la iglesia con la que nos hemos topado, yo la quiero referir un poco con la historia de Jesús también desde su nacimiento, porque resulta que se supone que era el Mesías, se supone que era el enviado de Dios, y que se convertía en hombre, se hacía ser humano como nosotras y nosotros. Y lo hace pobre entre los pobres, nace en unas condiciones realmente precarias, de dificultad, casi de persecución, etc. Y esa pobreza
luego a lo largo de su vida, él la predica con esa iglesia, pueblo de Dios, en marcha. Pero después la iglesia, esa con la que nos topamos hoy, lo convierte en Dios, que es el Dios al que tú te referías hace rato también, que es un Dios alejado de la humanidad, alejado de la naturaleza, alejado de la vida, tal cual es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa iglesia con la que nos topamos, ¿no será que nos desdibujó al Jesús que había nacido con un propósito y que hoy lo encontramos cumpliendo otros, como el de esas monjitas aplaudiendo asesinos y terroristas, etcétera? Vamos a tener que conversarlo al regreso, y ya que estamos refiriéndonos también al nacimiento de Jesús, posiblemente tengamos que saber cuándo es la Navidad de Numa Molina. ¿Cuándo es tu Navidad? ¿Qué fecha es tu Navidad? Mi Navidad es cada vez que el pueblo se organiza y nace la vida, ¿no? Vamos a profundizar sobre este tema al regreso de identificar al canal prestador de servicio. Quédense ahí. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Seguimos también con Numa Molina, sacerdote católico, jesuita. Habíamos dejado una pregunta acerca de tu Navidad. Mi Navidad es el 31 de enero. ¿Cuándo es tu Navidad? Mi Navidad es el 15 de marzo. Porque la Navidad, digamos etimológicamente, la palabra Navidad es la fecha de nacimiento, sí, la fecha realmente de nacimiento. Se dice que Jesús no nació el 25 de diciembre. No es para meternos en un tema polémico, pero más bien hay quienes asocian el nacimiento de Jesús con una fiesta que tenía que ver con la luz, con el que se hacía en los países nórdicos sobre todo, ¿no? Porque había mucha oscuridad, eran los inviernos más oscuros, etcétera, ¿no? Todo es probable, es una probabilística, porque ¿quién iba a estar asentando la partida de nacimiento de Jesús? Un pobre niño que nace justamente en la periferia de una ciudad, un niño que no tiene ninguna significación social, no era el hijo, no venía de palacio, no era el hijo del rey, entonces pues las primeras comunidades cristianas ya comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús y lo celebraban. Hay algunas tradiciones que dicen que lo celebraban hacia abril, ¿no? Entre abril, marzo y abril, por ahí, ¿no? Pero como la creatividad cristiana fue amoldándose al hecho histórico que se le iba presentando en cada momento, pues las comunidades cristianas, cuando llegan al Imperio Romano, llegan a Roma, ellos se encuentran con que los romanos celebran las fiestas al dios Sol, que coinciden con el solsticio de invierno, ¿no? El 21 de diciembre. Y había unas fiestas al dios Sol que se prolongaban hasta el 25 de diciembre. Es tal vez ese un argumento que los cristianos usan para decirle a los neoconversos: miren, el verdadero Dios que ilumina, el verdadero sol que viene de Oriente es Jesús, es Cristo. Y entonces comienzan a celebrar la Navidad en el 25 de diciembre, ¿no? Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Oriental que celebra la Navidad desde el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Es cuando ellos celebran la Navidad. No nos interesa en el sentido de que no vamos a entrar en una polémica. Claro, a mí me gustaría más bien que nos centráramos en un personaje, un sacerdote católico que tiene una responsabilidad mundial, que es el caso del Papa Francisco, que pareciera estar haciendo un esfuerzo por recuperar a ese Jesús que de alguna manera tú nos estás dibujando el día de hoy aquí también, pero que se ha perdido, y que se ha perdido dentro de una iglesia con la que nos hemos topado, que es una iglesia torpe, ambiciosa de poder, de egoísmo, etc. Entonces, esa iglesia de los viejos tiempos puede ser iglesia referencial de los nuevos tiempos. Primero que nada,
el entender la iglesia como tendría que entenderse requiere partir de una cristología que se conoce como ascendente, es decir, que parte del estudio del Jesús histórico para llegar al Jesús divino. Durante mucho tiempo se hizo al revés, se partía y todavía se sigue partiendo en algunas facultades de teología o en algunos seminarios desde el Jesús divino para llegar al histórico. Y pareciera que el histórico como que le tenemos miedo, pero es que justamente podemos entender lo que es Dios en medio de la humanidad, que se hace hombre en Jesús, entendiendo al Jesús histórico. Hay un pasaje que me parece clave en el Evangelio y es cuando uno de los apóstoles, Felipe, le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, dinos cómo es Dios Padre y con eso nos basta. Y vean lo que le responde Jesús. Felipe, Felipe, qué necio eres. Si llevo tanto tiempo con ustedes y todavía me preguntas que les muestre, me dices que les muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, quien me ha visto a mí encarnado en la historia, al lado de los leprosos, comiendo en la casa de Zaqueo, que se convirtió un día porque me estaba esperando subido ahí en un árbol para ver quién era yo. Quien sabe lo que era Mateo y ahora es discípulo, ¿no? El cobrador de impuestos. Quien conoce la mujer aquella que tenía 18 o 12 años con hemorragia de sangre. Quien ha visto los paralíticos con los que me he encontrado o aquel día que compartí el pan con aquellos que no tenían nada y todo lo pusimos en común, ha visto al Padre. Ese es Dios Padre, el que quiere hacerse compañero de su pueblo. Ese es el Dios en camino. O lo que tú decías ahora, la iglesia en marcha, ¿no? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios en marcha. Eso es la iglesia, que es justamente lo que Francisco está ahora repitiendo. ¿Esa es la iglesia de salida? Esa es la iglesia en salida. Y la iglesia en salida de Francisco es porque llegó y se encontró con una iglesia encerrada. Así es. Tanto es así que él dice, prefiero una iglesia manchada, embarrada por el barro de la historia, a una iglesia limpiecita en la sacristía, que no hace sino culto y más nada, ¿no? Y que promueve solamente una religiosidad de cumplimiento de preceptos, de cumplimiento, ¿no? Y eso no ayuda para nada. Esa no es la iglesia en salida de la que nos habla. La iglesia en salida, ¿cómo me la imagino yo la iglesia en salida? La iglesia de la religiosa que está allá arriba en la copa del barrio con una guitarra montando un coro con los jóvenes del barrio. La iglesia del cura que llega y se sienta en el Cuatro Esquinas donde están los chamos del barrio, los malandros, los que ya consumen droga y los que no, donde están las señoras y allí celebra la palabra de Dios, allí celebra la Eucaristía, allí comparte el pan, allí se ocupa del enfermo. La iglesia en salida es la iglesia que se pone en camino a los hospitales, a las cárceles. ¿La iglesia en salida la vamos a celebrar como Navidad? La celebraremos como Navidad si entendemos que hay que compartir. La celebraremos como Navidad, la iglesia en salida, si nos recordamos que lo que tengo es para ponerlo en común con los demás, con los pobres, con los que no tienen nada. Mire, Iván, este mundo tiene demasiada comida y demasiado alimento como para que haya gente que pase hambre. Es más, ya lo sabemos, que este continente latinoamericano es el continente más desigual del mundo. Y yo no dudo que Venezuela sea uno de los países más desiguales, a pesar de todo lo que hemos luchado para alcanzar la igualdad. Pero ¿hacia dónde apunta toda esta guerra que nos han montado? Hacia que volvamos a la desigualdad, hacia que volvamos a que hay gente que en este país no sabe que existen los pobres y que tiene de sobra. Hacia allá vamos. Y muchos que no tienen nada.
y tantos que no tienen nada. La felicidad, las bienaventuranzas hacia las que nos invita Jesús, se va a dar el día en que la solidaridad sea el nuevo nombre de la paz. Que la solidaridad sea un espacio y sea un modo de ser y sea una conducta propia de todos los que nos llamamos cristianos. Lo que tengo no es mío, es para ponerlo en común. Así le decimos también al socialismo, ¿se acuerdan? Bueno, muchísimas gracias a Numa Molina por habernos acompañado en este espacio tan maravilloso, lleno de tanta riqueza y de tantas reflexiones de gran importancia. Hasta una próxima oportunidad. Quédense con el canal Prestadores de Servicios. Hasta entonces. Gracias, Dios. Gracias a ti.